¿Qué tal, culés? Bienvenidos una vez más a este espacio donde respiramos fútbol y vivimos cada jugada del Barça como si estuviéramos en la grada del Olympique de Montjuïc. Hoy tenemos una historia que va mucho más allá del resultado, una historia de talento, carácter y ese fuego que solo los grandes tienen. Porque cuando las luces apuntan, cuando la presión aprieta y las dudas rondan, hay jugadores que callan los rumores con palabras, pero hay otros, como Lamine Yamal, que hablan con los pies. El joven prodigio volvió a encender al barcelonismo con una actuación que dejó a todos con la boca abierta. En una noche donde el Barça no podía fallar, donde el triunfo era una obligación para seguir en la pelea con el Real Madrid, apareció Lamine para recordarnos por qué está destinado a marcar una era en el club. Corría el minuto 9 y el partido todavía estaba tanteando fuerzas, pero ya se sentía esa electricidad en el ambiente. Alejandro Balde, incansable por la banda izquierda, se escapó con su velocidad habitual, dejó atrás a su marcador y filtró un pase con precisión quirúrgica. En ese instante, el estadio contuvo el aliento. Lamine recibió el balón, levantó la cabeza y, con un movimiento elegante, dejó descolocado a su rival. Sin pensarlo, soltó un zurdazo cruzado imposible para el portero del Elche. Golazo. Un disparo que no solo abría el marcador, sino también el alma del Barça. Y es que este gol tuvo un peso especial. No era simplemente el tanto que adelantaba al equipo. Era el grito de un chico que venía lidiando con molestias físicas, que había sido objeto de comentarios fuera del campo, que necesitaba un momento así para liberarse. Y lo logró. Con ese gol, Lamine no solo marcó el ritmo del partido, también recuperó su sonrisa, esa sonrisa que contagia, que ilumina el rostro de los culés y que demuestra que el fútbol, cuando se juega con alegría, puede curarlo todo. Lamine Yamal ya había dado señales de que algo grande se venía. En el último entrenamiento antes del partido, apareció con unas estrellas dibujadas en su rostro. Algunos lo tomaron como una simple excentricidad, pero los que lo conocen saben que ese tipo de gestos tienen un significado profundo. Era una manera de decir aquí estoy, de reafirmar su identidad, su confianza, su deseo de brillar. Y vaya si brilló. 24 horas después, esas estrellas simbólicas se convirtieron en destellos reales sobre el césped, donde cada toque de balón suyo desprendía luz. El gol, además, reafirma su crecimiento dentro del esquema de Hansi Flick. El técnico alemán confía plenamente en él, y no es para menos. Con apenas 17 años, Lamine ya acumula 4 goles y 5 asistencias esta temporada, números que no solo hablan de talento, sino de una madurez sorprendente. Su forma de entender el juego, su capacidad para desequilibrar en el 1 contra 1 y esa sangre fría para definir en los momentos clave lo convierten en una joya que el Barça debe cuidar como oro. El encuentro ante el Elche tenía un contexto complicado. El Real Madrid había ganado y la presión estaba en lo más alto. El Barça necesitaba no solo los 3 puntos, sino también reencontrarse consigo mismo, recuperar sensaciones, volver a sentir esa chispa que hace del equipo un espectáculo. Y fue Lamine quien encendió la llama. Con su gol tempranero, el equipo ganó confianza, el juego fluyó y los culés empezaron a disfrutar. El marcador final fue 3-1, un resultado justo, trabajado y lleno de buenas señales. Pero más allá del resultado, lo que más celebró la afición fue ver a sus jóvenes estrellas rendir con tanta determinación. Porque Lamine no fue el único en destacar. Ferran Torres también se hizo presente en el marcador con ese olfato que lo caracteriza, y Marcus Rashford, el fichaje estrella de esta temporada, cerró la noche con su 6º gol en lo que va de la campaña. El inglés necesitaba un partido así, uno de esos en los que su talento se impone y su esfuerzo se ve recompensado. Rashford venía generando muchas ocasiones, pero le faltaba ese toque de precisión final. Y por fin lo encontró. En el minuto 61, después de un par de intentos fallidos en el inicio del segundo tiempo, se reencontró con el gol. Fermín López le filtró un pase medido al espacio, Marcus controló, levantó la cabeza y soltó un zurdazo tremendo que golpeó el travesaño antes de besar las redes. Golazo. La grada se vino abajo. Era el cierre perfecto para una noche que empezó con incertidumbre y terminó con euforia. El propio Hansi Flick lo dijo tras el partido: Marcus es un jugador increíble. Ha tenido ocasiones para hacer más goles, pero estoy feliz por él. Es fundamental para nosotros. Y tiene razón. Rashford está siendo una pieza esencial en este nuevo Barça que busca equilibrio entre juventud y experiencia.
En 14 partidos, ya suma 6 goles y 7 asistencias, lo que lo convierte en el jugador con más participaciones directas en goles del equipo. Su conexión con Lamine y Ferran está creciendo partido a partido, y cuando estos tres se entienden, el Barça se transforma en una máquina ofensiva difícil de detener. La victoria ante el Elche no solo mantiene viva la lucha por la Liga, sino que también sirve para reforzar la confianza de un grupo que necesitaba volver a disfrutar. Los culés saben que todavía queda mucho camino por recorrer, que el equipo está en plena construcción, pero actuaciones como la de hoy alimentan la ilusión. Ver a Lamine corriendo con esa soltura, encarando, sonriendo, recordando a los grandes extremos de la historia del club, es una señal de esperanza. Y es que hay algo en su forma de jugar que conecta directamente con la esencia del Barça. No solo por su técnica o su desborde, sino por esa valentía de atreverse, por ese deseo de ser protagonista cuando más se necesita. En un fútbol cada vez más rígido, ver a un chico disfrutar con tanta libertad es un regalo. Y cuando un jugador de su edad responde con tanta madurez, el futuro del club parece mucho más prometedor. El Barça de Flick empieza a mostrar personalidad, a encontrar ese equilibrio entre talento joven y experiencia. La figura de Yamal se consolida, Rashford empieza a brillar con regularidad y jugadores como Balde, Fermín o Ferran siguen creciendo. La afición lo siente, lo percibe, y vuelve a creer. Porque este equipo, cuando se suelta, cuando juega con ritmo y confianza, es capaz de emocionar. Lo de Lamine no fue un simple gol. Fue una declaración. Un mensaje para todos los que dudaban, para quienes pensaban que los rumores o las molestias físicas podían apagar su luz. Al contrario, lo fortalecieron. Y así, con cada toque, con cada carrera, el joven de Rocafonda demuestra que su historia apenas está comenzando. Cuando el árbitro señaló el final del partido, el estadio respiró aliviado, pero también emocionado. No era solo un triunfo más, era la sensación de que algo importante estaba empezando a consolidarse. Este Barça de Hansi Flick, que había dejado dudas en algunos momentos de la temporada, mostró una versión más sólida, más convencida, más conectada. Los jugadores celebraban con abrazos sinceros, con sonrisas amplias, como si ese 3-1 tuviera un valor emocional mucho más grande que los 3 puntos. Lamine Yamal caminaba hacia el centro del campo con calma, saludando a sus compañeros, intercambiando miradas con los aficionados que coreaban su nombre. No necesitaba decir nada, porque su actuación ya lo había dicho todo. Esa mezcla de serenidad y hambre competitiva que transmite es difícil de encontrar incluso en futbolistas con mucha más experiencia. Es el tipo de jugador que no se esconde, que entiende que cada balón puede ser decisivo. Hansi Flick lo observaba desde la zona técnica con una leve sonrisa. El entrenador alemán sabe que tiene entre manos un diamante en plena formación, un talento que, con el entorno adecuado, puede llegar a niveles extraordinarios. Lo está cuidando, dosificando sus minutos cuando hace falta, pero también dándole libertad para expresarse. Porque si algo distingue a Lamine Yamal es su capacidad para improvisar, para encontrar soluciones donde otros solo ven obstáculos. Su forma de encarar, su precisión al definir, su naturalidad para leer el juego, todo eso hace que el Barça tenga en él un arma letal. El público lo siente. Cada vez que toca el balón, se genera esa expectación que antes solo provocaban los más grandes. Es un jugador que conecta con la gente porque transmite pasión, porque juega con alegría, porque recuerda al Barça más auténtico, ese que mezcla espectáculo con compromiso. Su gol ante el Elche no fue casualidad. Fue producto de su instinto, pero también del trabajo silencioso de los últimos días. Esos entrenamientos en los que, pese al dolor, insistió en participar. Esa mentalidad ganadora que lo impulsa a superarse siempre. El equipo entero se alimentó de su energía. Ferran Torres, que también anotó en los primeros minutos, completó un partido muy serio. Su presión constante, su capacidad para moverse entre líneas y su entendimiento con Balde fueron claves para mantener al Elche bajo control. Ferran está mostrando una madurez notable, entendiendo cuándo acelerar y cuándo pausar el juego. En este nuevo esquema de Flick, su rol como enlace entre el mediocampo y el ataque se vuelve esencial. ¿Y qué decir de Marcus Rashford? Su actuación fue una mezcla de insistencia y recompensa. Falló un par de ocasiones claras, sí, pero jamás bajó los brazos. Siguió intentando, siguió buscando el espacio, siguió moviéndose con inteligencia hasta que encontró su momento. Cuando llegó el pase de Fermín López, no dudó. Su disparo,
potente y preciso, fue la culminación de una noche en la que demostró por qué el Barça apostó por él. El inglés, con su experiencia y su mentalidad, aporta un plus de competitividad a una plantilla muy joven. Es ese tipo de jugador que, incluso cuando no está en su mejor día, arrastra marcas, genera peligro y contagia energía al grupo. Fermín López, por su parte, sigue consolidándose como una de las revelaciones del curso. Su capacidad para conectar líneas, su inteligencia táctica y su carácter hacen que el mediocampo culé tenga equilibrio. En cada partido crece, se siente más suelto y más protagonista. Lo mismo ocurre con Balde, que volvió a ser un puñal por la banda. Sus internadas, su capacidad para desbordar y asistir, y su conexión con Lamine son uno de los puntos más prometedores del equipo. La afición salió del estadio con la sensación de haber visto un Barça más reconocible. No solo por el resultado, sino por la manera de conseguirlo. Se vieron combinaciones rápidas, presión alta y sobre todo, una actitud que había faltado en algunos encuentros anteriores. Flick parece haber encontrado un equilibrio interesante entre disciplina táctica y libertad creativa. La plantilla empieza a asimilar sus ideas, a entender que la intensidad y la alegría pueden coexistir en el mismo sistema. En rueda de prensa, el técnico alemán insistió en la importancia de mantener los pies en el suelo. Estamos creciendo, pero esto recién empieza. Hay que seguir trabajando con humildad, dijo, aunque en su mirada se percibía orgullo. Sabe que ganar partidos así fortalece la confianza del grupo. Sabe que recuperar el ánimo del vestuario es tan importante como los puntos en la tabla. El vestuario, por cierto, era pura euforia. Los jugadores se felicitaban entre risas, algunos tarareaban canciones, otros revisaban sus jugadas en los móviles. Y en medio de todo eso, Lamine Yamal, tranquilo, charlaba con Balde. Dos amigos, dos jóvenes que representan la nueva cara del Barça. Su complicidad es visible dentro y fuera del campo, y su conexión en el juego parece mejorar partido tras partido. Es la demostración de que el club, más allá de los grandes nombres, tiene un futuro brillante forjado en la Masia y reforzado con fichajes inteligentes. Mientras tanto, la afición no deja de soñar. Saben que el camino es largo, que el Real Madrid sigue al frente, pero también saben que este Barça tiene algo diferente. Ya no es solo cuestión de talento individual, sino de mentalidad. Se nota que los jugadores creen en el proyecto, que hay unión y confianza. Y eso, en un equipo como el Barcelona, suele ser el primer paso hacia algo grande. Lamine Yamal cerró la jornada con una imagen que lo dice todo. Al terminar el partido, se acercó a la grada, levantó los brazos y saludó a los aficionados con una sonrisa tímida. No hizo gestos exagerados, no buscó protagonismo. Simplemente agradeció. En sus ojos había satisfacción, pero también ambición. Esa mezcla que distingue a los verdaderos cracks. Su actuación ante el Elche fue una respuesta, sí, pero también una promesa. Una promesa de que todavía tiene mucho más por dar, de que apenas estamos viendo el comienzo de su historia. El Barça necesitaba este impulso. El triunfo devuelve tranquilidad al vestuario, refuerza la moral del equipo y enciende nuevamente la ilusión de los culés. El ambiente se siente diferente, más optimista, más entusiasmado. Los aficionados, al salir del estadio, hablaban del futuro, de lo que viene después del parón, de los retos que esperan. Y todos coincidían en algo, con Lamine Yamal en este nivel, todo parece posible. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Cuéntanos abajo que tu opinión cuenta. Y comparte con tus amigos culés. En las últimas horas, un rumor ha comenzado a sacudir los pasillos del Barça y encender la imaginación de los aficionados. Lamine Yamal, la joven joya que ha deslumbrado en las divisiones inferiores y en sus primeras apariciones con el primer equipo, habría enviado un mensaje que no ha dejado a nadie indiferente: si él llega, yo salgo del Barcelona. Las redes sociales no tardaron en explotar con teorías sobre quién podría ser él. Algunos apuntan a un fichaje de renombre mundial, un delantero o mediocampista capaz de cambiar la dinámica del equipo de la noche a la mañana, mientras que otros creen que se trata de una figura con la que Yamal ya tendría roces o rivalidad histórica. Lo cierto es que la frase ha encendido la polémica, sería un aviso al club o una declaración de carácter juvenil. Lamine Yamal, de apenas 16 años, ya ha demostrado que tiene personalidad para regalar. Sus apariciones en la primera plantilla, aunque breves, han mostrado un descaro y talento que recuerdan a los grandes que pasaron por la Masía.
Algunos periodistas incluso señalan que su mensaje podría ser una estrategia para reforzar su posición dentro del equipo, presionando al Barça para mantenerlo como prioridad en el proyecto de futuro. Por otra parte, la dirigencia blaugrana se enfrenta a un dilema. Por un lado, quieren reforzar la plantilla con nombres de impacto, por otro, saben que perder a una promesa como Yamal podría desatar una tormenta mediática y deportiva. El entorno del jugador asegura que no es un capricho, Lamine quiere sentirse importante y valorado, y no está dispuesto a ser desplazado por ningún fichaje, comentan fuentes cercanas. Mientras tanto, los aficionados no dejan de debatir en foros y redes. Algunos defienden al club, el Barça siempre ha fichado a los mejores y la competencia es parte del juego. Otros, en cambio, muestran apoyo al joven prodigio. Si Yamal se va, se irá un talento único que podría ser la próxima gran estrella del Barça. Entre rumores, teorías y mensajes crípticos, lo único cierto es que el verano promete ser caliente en Barcelona. ¿Será este un aviso serio o simplemente un berrinche de joven estrella? Lo que sí está claro es que Lamine Yamal ha dejado su huella, no solo en el campo, sino en los corazones y debates de la afición culé. Y mientras él sigue siendo un misterio, el murmullo crece y el Camp Nou se prepara para un verano de intriga y expectativas que podrían cambiar la historia del club. Otra edición caliente de Noticias Barça 24. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle del Barça. ¡Hasta la próxima!